¿Cómo va? Buen día, Carlos. Un placer estar con vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, terminando el año, naturalmente eh, son muchas expectativas, expectativas que tiene la gente, ¿no? Eh, un pueblo que sigue aguantando estoicamente todos los desaguisados que se han hecho en esta historia de la democracia, en la que creemos y en la que apostamos siempre. Pero bueno, la única verdad, la realidad decía ahí, un líder por ahí, y esto es lo que queremos actualizar porque se viene a partir de estos días, ya estamos a día 30, naturalmente despidiendo a este 2024 y abordando el 2025. Bueno, me gustaría saber qué cosas se eligen en un San Juan, lo ponemos primero porque estamos acá. Habrá tiempo de ver los otros, pero nosotros, este territorio nos pertenece, le pertenece a los sanjuaninos y naturalmente nos gustaría tener tu primer enfoque, Marcelo, sobre esto que se viene y que es, como digo, una gran expectativa. Sí, por supuesto. Estamos en un momento histórico en Argentina donde hay un cambio tal vez de época. Lo que hemos conocido en los últimos 40 años de democracia ha tenido desde el año 2023, por decisión del propio ciudadano argentino, profundas modificaciones. El derrumbe de la economía significó que la sociedad se llevó puesto el sistema político. Aquella democracia donde había dos partidos mayoritarios, el justicialismo y el radicalismo, ya no existe. Aquel sistema bipartidario o bifrentista que nace después de la crisis del 2001-2002 tampoco existe, sino que se está todo construyendo y hay un actor principal que es el presidente Milei, o el triángulo de hierro, como le denominan, más allá de lo que puede ser el partido La Libertad Avanza, que es simplemente un instrumento de un proyecto de poder que tiende hacia la hegemonía, no muy distinto a lo que hemos conocido en la Argentina durante mucho tiempo. Nosotros tenemos una tendencia a crear figuras políticas con pretensiones hegemónicas y me parece que el caso de Milei no es ajeno a esa historia. Por lo tanto, hay un gran desafío que es reorganizar la política argentina, el sistema de partidos políticos en Argentina o el sistema de frente de partidos políticos en Argentina para ver o establecer en estas elecciones del 2025 cómo va a quedar instalado este esquema de poder. Está claro que el gobierno nacional va a necesitar una oposición que sea a los ojos de la sociedad argentina creíble, fiable, y me parece que ese es el principal desafío que tiene este espacio político, que es definir sus espacios ideológicos, definir sus valores, sus principios, su ética, su visión del Estado, su visión del mercado, de la libertad, de la igualdad de oportunidades, de la defensa de la Constitución, que es lo que me parece va a permitir que la Argentina no se desborde, como ha ocurrido en épocas anteriores, a partir de la aparición de un fenómeno político con una fuerte tendencia hegemónica, como es el caso de Milei, su hermana y el asesor Santiago Caputo, que ese es el triángulo de hierro, sino lo está sufriendo hoy por hoy en carne propia Mauricio Macri. Claro, claro. Además, entendiendo la participación de Macri en la primera necesidad que tuvo Milei para que estemos en este escenario. Creo que acá donde se va desgranando algo que con la adhesión que hicieron los radicales en el Congreso, y bueno, y esta salpicada de gente que va creyendo que todo está resuelto. Sin embargo, creo que hasta perdió la chance Milei de hacer las cosas con más perfección, en lo que siempre hemos venido hablando contigo y que tiene que ver con el ANSE, con los jubilados, con los pensionados. Creo que ha sido, nadie se ha ocupado centralmente en ver cómo es el ES, si los jubilados y pensionados
no son la deuda más grande que tienen los estados que han estado en la Argentina, es no entender que estas personas ya han hecho la apuesta para tener derecho a una jubilación digna. Creo que esto aparece como que nadie lo entiende, después aparece el fondo que tiene el ANSES, quién lo maneja, quién no lo maneja, lo que hizo Massa, lo que no hizo Massa, que si se presta guita, si no se presta guita, si se van a morir o no se van a morir. Sí, toda una serie de cosas que van conformando un escenario hacia la gente con bastante desprolijidad, por decir algo así, sensato. Bueno, yo creo que la oposición viene de cometer lo que se puede llamar pecados originales desde el inicio del gobierno de Milei. En el caso del peronismo, haber ratificado la no renovación de su figura política, es decir, haber nuevamente consagrado a Cristina Fernández como su líder, reduce a ese partido a un segmento pequeño en términos relativo de la sociedad, porque Cristina representa, bueno, el gran fracaso del sistema político que nos gobernó la Argentina en los últimos 20 años, con sus desaciertos económicos que llevó a la Argentina a niveles de pobreza escandalosos, en un parate de la economía, con una inflación insoportable, con corrupción, con desprecio a las instituciones, a la democracia, es decir, creo que la sociedad maduró muchísimo al dejar o al tratar de dejar atrás ese pasado inmediato que representa el peronismo con Cristina a la cabeza. El peronismo ha decidido continuar por esa senda que me parece que ya es minoritaria y muy difícil de pararse enfrente de un gobierno nacional que viene por otros modos y por otras vías, también con una vocación hegemónica como la que ha tenido el peronismo de la mano de los Kirchner. El otro pecado original de la otra oposición, la llamada dialoguista, fue no haberle puesto los frenos a un gobierno nacional que, sentado sobre la opinión pública, se ha llevado puesto aquellas instituciones que son indispensables para consolidar los logros que en materia económica se ha tenido, que es bajar la inflación a partir de un ajuste que sin duda a los jubilados y a los pensionados ha afectado mayoritariamente. El no poner esos límites por el temor a la opinión pública, bueno, ha sido un gran error, porque si hay algo que ha quedado claro en el año 2024, que las naciones que se desarrollan son aquellas que le dan importancia a las instituciones inclusivas, a la democracia, a la república, a la educación, y esto, bueno, lo vemos cuando se premia con el Nobel de Economía aquellos autores que, han trabajado y han demostrado por qué fracasan las naciones. Fracasan porque no es solamente la economía, es la economía y son las instituciones políticas, económicas de una democracia a la que hay que ir mejorando, construyendo permanentemente y no destruyéndola como pretende o avanza la libertad de Milei en este sentido. Entonces, me parece que el 2025 va a ser un año muy importante para la Argentina, un año que debe definir el nuevo sistema político, quién va a representar la oposición mayoritaria al gobierno nacional, un gobierno nacional que tal vez se está despidiendo el 2024 con un decreto que prorroga el presupuesto 2023, que fue elaborado allá en septiembre del 2022 y que no refleja en absoluto la realidad de ingreso y egreso que tiene la Argentina. Y esto va a hacer que, por ejemplo, en las elecciones del 2025, que va a ser una elección nacional, donde seguramente se va a nacionalizar los discursos y la propuesta, entre en debate una cuestión que no es menor, sino que es central, porque hace al corazón del Estado Nacional, que es el federalismo. Provincias como San Juan, que son dependientes de los recursos nacionales, va a tener que debatir seriamente nuestro rol en la nación, porque, sin presupuesto ya por segundo año consecutivo, vamos a quedar en manos de los caprichos, la voluntad y por qué no también decirlo, porque esto ha sucedido en el pasado, de las extorsiones de los gobiernos centrales, los gobiernos nacionales a las provincias que son dependientes de esos recursos nacionales, recursos que salen de la riqueza del país y que tenemos todo el derecho de discutir
su distribución equitativa, igualitaria entre los 24 distritos que integran la nación. Y eso va a ser parte del debate de la campaña electoral del 2025. Claro, estaba justamente aprovechando para ver un portal que es Infobae sobre que el gobierno volvió a prorrogar el presupuesto 2023 tras la caída de las negociaciones en el Congreso, y la propuesta del Ejecutivo no logró ser tratada durante las sesiones ordinarias legislativas. Se trata de la segunda vez, como decía vos, para la gestión de Milei, extiende el plan presupuestario que fue aprobada en el último año de la presidencia de Alberto Fernández, el peor presidente de los argentinos. Y ahí quería agregar lo que vos decías con respecto al peronismo. Si ya se está viendo, sin agregar nada de lo que significa la investigación que se está haciendo, lo que tiene que hacerse con los cuadernos, con todo esto desaguisado del peronismo, digo, prácticamente da por hecho, o daría por hecho, que el peronismo no va a tener la cuantía de votos ni la respuesta de la gente, porque los actos de corrupción están inscriptos en ya está condenada Cristina. Es decir, es la primera vez que una mujer o un dirigente político condenado recurre a este artilugio de presidir el partido antes de digamos, sabiendo que es un peronismo que fue fuerte en las ocasiones que le tocó ganar. Y bueno, y la debilidad estuvo en lo último, que fue perder. Ahora, ahí es donde quiero poner acento yo. ¿Qué puede suceder si ya anticipadamente tenemos una oposición absolutamente debilitada? Bueno, a ver, eso sería creo que muy malo para el país. Por eso es que gran parte de lo que se tiene que hacer en el 2025 es definir cuál es la oposición. Que necesita un gobierno de derecha, conservador, reaccionario, como es el gobierno de Milei. Está claro que los libertarios quieren desplazar del escenario político desde el centro a la derecha, a todo ese espacio político. Por eso le ha puesto la mira en el PRO y en el radicalismo. Y estos son espacios políticos que van a tener que reconstruirse, redefinirse a los fines de seguir siendo opciones políticas que defienden no solamente una economía racional, sino hacerlo desde el marco de un constitucionalismo que nos ponga dentro del escenario de la democracia respetable. Nosotros vamos hacia un modelo donde nos estamos aislando del mundo. Otra de las cosas que se ha caracterizado el 2024 es un país que ha tomado una decisión anti-multilateralista, y esto nos aísla cuando el juego internacional es tratar que las democracias se vayan afianzando y avanzando y consolidándose, cosa que está sumamente discutido y cuestionado en las democracias tradicionales, donde avanza también, como ha pasado en Argentina, estas ultraderechas populistas que se van ganando la confianza de la sociedad a partir del fracaso de la política tradicional. Entonces, me parece que será muy importante que esa política de centro democrático muy amplia de izquierda a derecha se reconfigure, se renueve, vuelva a sus ideas y se aleje, por ejemplo, de este espectáculo que está dando Patricia Bullrich y la Jeta por las redes sociales, echándose la culpa uno del otro por el tema del sistema carcelario de la ciudad de Buenos Aires. Te das cuenta de que esa composición del PRO, de Juntos por el Cambio, no existía, habían diferencias abismales, o la coalición cívica denunciando penalmente a Ritondo porque le están apareciendo bienes no declarados en sociedades offshore, Ritondo que es defendido como Cuellar por el presidente de la Nación, Milei. Es decir, hay una vacante muy grande respecto a representar valores vinculados a la ética y a la moral pública, que hizo que en gran parte fracasara Juntos por el Cambio en términos electorales, y da la razón y la explicación de por qué hay que construir un espacio nuevo, cosa que no es sencilla,
que lleva su tiempo porque implica renovación de dirigenciales y la consolidación de ideas que se han debilitado y se han ido perdiendo, y esto ha provocado, bueno, que por izquierda o por derecha los populismos avancen o se sostengan. O sea, Cristina puede ser una opción electoral en el país, fundamentalmente en el conurbano bonaerense, porque no aparece otra cosa que sea superador en cuanto a generarle a la sociedad argentina o a la sociedad bonaerense de una confianza que se ha perdido en la política y en los políticos, y razones hay muchas, esto de Ritondo, esto de Cuadra, esto de un radicalismo que permanentemente se vive doblando y ha perdido ya la costumbre de quebrarse, y va y se entrega por nada a un gobierno nacional que no ha hecho otra cosa desde que empezó a caminar su ruta hacia la presidencia de la nación, que insultar o maltratar a su propio partido. Entonces me parece que estamos en este momento de que debemos construir algo nuevo, algo que represente lo que no representa ni Milei ni Cristina. Fíjate vos cómo se van enlazando las cosas, porque a su vez este otro triángulo, Cristina, Máximo y Kicillof, está generando alguna preocupación, más allá de los trolls y más allá de toda la parafernalia que tiene la política, y uno se encuentra con que esas tres figuras daban la sensación de que podían unirse, y sin embargo hay otros intereses ahí que se mueven, que no tienen nada que ver con la conducción del PJ, sino con la conducción del propio espacio que lidera Cristina, Kicillof y Máximo, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que, bueno, primero que Kicillof me parece uno de los peores gobernadores que ha tenido la provincia de Buenos Aires, y uno de los grandes responsables del desastre económico argentino, un tipo que por malas decisiones de gobierno nos ha endeudado por generaciones, y tenemos ahí la espada de Damocles, que es la mala estatización de YPF a estos fondos buitres vinculados con testaferros posiblemente del gobierno de Néstor y de Cristina. Hoy este mal funcionario que ha sido siempre Kicillof, con ideas antiguas, viejas, que no se aplican en ninguna parte del mundo, salvo en algunas dictaduras que vemos en Latinoamérica, como Venezuela o Nicaragua. Bueno, está ahí generando dos cosas increíbles. Primero, una atracción dentro del peronismo como una opción presidencial para el 2027. Y por otro lado, bueno, la impotencia de poder liberarse de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner para no repetir la historia de Scioli y de Alberto Fernández, quienes, además de no haber sido buenos funcionarios, y como voy a decir, el peor presidente de la historia argentina, Alberto Fernández, nunca se pudieron sacar de encima el yugo de Cristina. Y esto le está pasando a Kicillof, y es muy probable, yo creo que seguramente en esta puja se termina imponiendo Cristina Fernández de Kirchner. No le han aprobado el presupuesto, no le han aprobado el endeudamiento para el 2025, y un gastador serial como es Kicillof, de que no cree en la austeridad, que para él emitir no genera inflación. Bueno, es un condicionamiento a su posibilidad o su chance de ser candidato a presidente en el 2027. Y Cristina lo más probable es que se imponga en ese interno, y bueno, el peronismo va a seguir reduciéndose en ese pequeño espacio de una izquierda rancia, antigua, antidemocrática, no republicana, admiradora de procesos políticos que ya han quedado en la historia y que no han servido para el bienestar de la gente, como el caso de los Castro en Cuba, etcétera. Bueno, por eso es imperioso que en Argentina se salga algo que ocupe el lugar que supo en su tiempo ocupar el radicalismo, luego Cambiemos, Juntos por el Cambio, pero con una mayor lealtad y fidelidad a las ideas de la ética y de la moralidad pública, y una gran responsabilidad a la hora de administrar los recursos del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Claro, y decía bien con respecto a Kicillof, ¿cómo será lo que tiene en su cabeza? Que lo primero que se le ocurre dentro de sus estrategias
es una inversión en aerolíneas argentinas. Me parece que eso los pinta por completo a este kirchnerismo, ¿no? O sea, no le ha servido de experiencia el desastre que hizo con YPF. Con YPF. Por eso, hay cosas que son muy difíciles de entenderla o que uno se puede explicar que sucede en el país, como que Kicillof va a ser 8 años gobernador de la principal provincia del país, con un voto que hay que comprender, ¿no? Que es el de la pobreza extrema, claro, que existe en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Ahora, ya en nuestro territorio, lo que se tiene que elegir, que son 3 diputados nacionales, que Uñac y Gioja ocuparon 20 años en su proyecto personal, desde ya tuvimos, en el caso de Uñal, el primer despelote en el Bicentenario, con la lluvia y la piedra. En consecuencia, hay mucha responsabilidad de los sanjuaninos en esto para encontrar los 3 mejores candidatos, que lo tendrá que hacer lucir cada cual en las elecciones del mes de octubre del año que viene. Mirá, yo creo que el peronismo de San Juan, por un lado, tenía un José Luis Gioja que no se resigna de seguir siendo el que conduce en términos personales. Es decir, yo creo que José Luis Gioja va a pretender ser candidato a diputado nacional. Él no se resigna a ser protagonista en la primera fila del peronismo. Y lo he escuchado en algunos reportajes últimamente y te das cuenta cuando una persona ha perdido el poder y es sometido a entrevistas abiertas y a las repreguntas o a preguntas que antes estaban censuradas o no estaban pactadas, y te das cuenta de que se presenta un pasado muy lejano a lo que la sociedad está aspirando actualmente. Por ejemplo, hay un reportaje en un streaming del diario Huarpe donde, Gioja él perdió la oportunidad del bronce porque nunca tomó la decisión de dar un paso al costado. Bronce que lo hubiese logrado en un periodo de muchísima corrupción nacional y de muchos recursos que Néstor Kirchner y Cristina le mandaron durante sus primeros 2 periodos, y que hizo que la obra pública, entre otras cosas, avanzara muchísimo en la provincia. Él resignó ese bronce por esto que seguramente va a procurar en el 2025, que es persistir. Pero lo que él no puede hacer es creer a la gente de que él vive apechugado con la ayuda de los hijos y está esperando la jubilación. Eso nadie se lo puede creer. Es decir, acá lamentablemente el nuevo gobierno no ha mirado para atrás, no ha tocado el tema de la justicia, no ha investigado lo que sucedió en la provincia de San Juan durante los 20 años de gobierno peronista, que no fue muy distinto a lo que los tribunales de Comodoro Pi y la justicia federal investiga de los gobiernos de Néstor y de Cristina. Y esto es un gran error del gobierno provincial, y esto, a la sociedad no la vas a engañar, o sea, no le vas a engañar que la estás apechugando. Acá San Juan es chico, nos conocemos todos, y él puede invocar sus obras, pero no puede, creo yo, invocar su moralidad. En cuanto a Sergio Uñac, me parece que él quiere cumplir en San Juan un rol muy parecido al de Cristina Fernández a nivel nacional, en el sentido de controlar el partido. Con lo cual, impide la renovación, y eso va a provocar un pequeño resquebrajamiento dentro del justicialismo que se van a ir agrandando en la medida que los resultados electorales no le lleguen, porque también hay que entender que la autocrítica que intentó esbozar en un reportaje hace muy poco tiempo es insuficiente. Tal vez la mayor autocrítica es dar un paso al costado, y eso me parece que Uñac se niega a dar un paso al costado en el control político del peronismo, y decidirá él quiénes son los candidatos que, para una elección vos podés poner a
a Carosi en Arizota y no decir nada, claro, y no representar nada, pero sin duda el peronismo procrastina con Fioca y con Uñac la posibilidad de una renovación, y están atados a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, que para mí es una conducción declinante, y elección tras elección, bueno, el peronismo va a ir dejando de representar lo que otrora ha sido un movimiento, y va a ser un partido de una fracción chiquita que se va a ir bueno, perdiendo espacio a medida que la otra oposición, esta a la que yo aspiro que se haga, crezca. Luego tenés los libertarios, que bueno, ellos se van a atar a la suerte del gobierno nacional, en lo que pasa en todo proceso político donde hay un gobierno nacional fuerte y una fuerza política a armar, que no tiene figura, sino que bueno, se ata a la suerte de la figura de Milei. Seguramente van a ser beneficiosos de ese voto arrastre, y su única propuesta será apoyemos al presidente en las cosas buenas, en las cosas malas, en la locura o en momentos lúcidos que tenga el presidente de la nación. Eso es lo que va a hacer la Libertad Avanza. Y después, bueno, creo que habrá que esperar qué posición va a tomar Producción y Trabajo, si seguramente coordinada o no con la mayoría de los gobernadores que fueron electos por Juntos por el Cambio, si se van a alinear directa o indirectamente al gobierno nacional, o van a empezar a tomar el camino que, por ejemplo, uno advierte que empieza a tomar el PRO con el desdoblamiento de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires con relación a las elecciones de diputado y senador nacional que va a tener el 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, o va a tener el proceso de ruptura que está teniendo el radicalismo, donde vos tenés ahí, pareciera, 3 niveles, los radicales con peluca, que ya fueron expulsados y que ya han armado un bloque abiertamente libertario. Después tenés otros con peluca simulada, que es la que conduce de Loredo, y donde veo que hay gobernadores atrás de él, como el caso de Cornejo, de Mendoza, o Valdés, de Corrientes. Y después, bueno, tener un radicalismo que no controla territorio, que son un radicalismo parlamentario, donde tenés a Manes, a Lustó, tal vez, ¿por qué no? Podés tenerlo ahí al gobernador de la provincia de Santa Fe, Puyaro, que bueno, intentarán, junto con algunos espacios de lo que fue Juntos por el Cambio, tratar de construir esta oposición que impida que sea el kirchnerismo el que se rivalice con la Libertad Avanza. Y habrá que ver en San Juan, Producción y Trabajo, bueno, dónde se para, que todavía no ha dado señales, o sí ha habido ahí un intercambio a través de los medios de comunicación de opiniones respecto a algunos que dicen que debe haber un frente directamente ya electoral con la Libertad Avanza, que creo que lo dijo el intendente de Rivadavia, Miodowski, u otros que apuestan a convertir a Producción y Trabajo en un partido netamente provincial, como lo fue el bloquismo, con lo cual se está indicando de que se alinearán con el gobierno nacional siempre y cuando al gobierno nacional le vaya bien, claro, sin mezclarse en las listas. No he escuchado a ningún otro dirigente de Producción y Trabajo manifestarse de, ser una tercera opción política al peronismo y a la Libertad Avanza. Claro. Pero hay que esperar esas definiciones, ¿no? Claro, son definiciones importantes, pero está escribiendo acá por YouTube un oyente que sostiene el mérito a los que se escuchan y no se escuchan acerca de una obra que fue muy cuestionada, que es el túnel por sonda, con actos muy complicados. El primer compromiso pareciera que fuera la empresa que participó, pero bueno, ahí es otra responsabilidad de gestión en la que también hay que hacer frente, ¿no? Bueno, durante el kirchnerismo, fundamentalmente en los 4 años de Alberto Fernández, se decidieron obras públicas de una magnitud presupuestaria enorme, con financiamiento, gran parte de ellos internacional o nacional, que con la llegada de Milei, y esto también hay que decirlo, a ver, el país estaba desquiciado en términos económicos, financieros y presupuestarios. Hubo una gran irresponsabilidad de los anteriores gobiernos de endeudarnos y
y bueno, llevar adelante estas obras sin saber si a mediano plazo el país estaba en condiciones de afrontarlo presupuestariamente. Hoy sabemos que no, y se han cortado el financiamiento de muchas obras públicas. El gobierno nacional redujo la obra pública en un 86-87%, y acá se tuvo que parar Tambolar, se ha tenido que parar el túnel de Sonda. Tenemos obras que hoy realmente te das cuenta que no eran necesarias, que había que haber sido mucho más inteligente y precavido a la hora de pedir recursos nacionales, porque hay cuestiones que vos te das cuenta que se necesita dinero, no se tiene, como el caso de las rutas. Acá hay rutas vergonzosas, San Juan Hachal y sus conexiones con Calingasta Iglesia, o a Valle Fértil, o cualquiera, todo lo a Caucete, dan pena, a Sarmiento, Mendoza, pero tenés un bicentenario, un Vicente Chancay, el velódromo, un autódromo, que no sabés qué hacer con ellos más que fiestas electrónicas, porque bueno, fueron recursos mal invertidos, con muy poca visión estratégica, o pensando de que este país podía vivir en la fiesta de imprimir y tirar y endeudarse y tirar dinero, manteca al techo, como si no hubiera un final. Y ya esto se sabía que iba a terminar mal desde que se rompieron todas las variables económicas que Argentina supo tener por muy breve lapso después de la salida de la convertibilidad, que era superávit fiscal, superávit comercial, reservas en el Banco Central, inflación baja. Bueno, todo eso se dilapidó, se arruinó, y fuimos lentamente, pero sin pausa, a chocar contra una montaña, porque el proceso económico estaba totalmente desbordado. Bueno, hoy caen unas gotitas de agua, como hemos visto ahora, y tenemos seguramente la producción en jaque, los caminos para llegar a estos centros de producción destruidos, no tenés ruta, no tenés conectividad. Entonces, bueno, hoy tenemos estos problemas de estas obras que están paradas, o que se quieren reactivar, no sé, con pases mágicos, como el caso de Tambolar, cuando hay un avance importante de la obra, el caso del túnel de Sonda, me da la sensación que el gobierno prende velas para que el gobierno nacional comience a mandar recursos, el gobierno nacional que se queda con los recursos internacionales para mejorar las cuentas del balanza de pago del Banco Central. Es decir, toda una cuestión muy complicada, que por falta de visión estratégica de los gobernantes anteriores. Y esperemos que este gobierno acierte en lo que vaya a hacer para que estas obras se retomen y se terminen, porque si no, bueno, siempre se hablaba del centro cívico como el monumento a la desidia. Bueno, ya vamos a tener varios monumentos a la desidia por falta de capacidad estratégica y de responsabilidad a la hora de gobernar. Claro, y se van diciendo cosas y haciendo, por ejemplo, hablábamos del túnel ahora por Sonda, lo que se hizo mal con respecto a la proyección de Agua Negra, eso se sigue debatiendo esto. Lo que pasa es que el peronismo está acostumbrado a hacer cajas, ya lo ha demostrado, ya vamos a hacer lo venimos haciendo, el abordaje de lo que está haciendo el nuevo intendente Rawson, que claramente posición peronista, pero estas grandes cajas son las que ha quedado, digamos, como resabio o como cuestión pendiente, en la cual sin duda alguna en alguna de esas obras hay responsabilidades emergentes que se van dando, que se van conociendo, y que ahora quedamos trabados, porque son cosas importantes de grandes inversiones que necesitaban del gobierno nacional. Todo el mundo sabe que lo de Agua Negra fue todo una cuestión de cómo gastar el dinero, de reuniones, evitar, ir, volver, todo en dólares, olvídate de las otras monedas. Pero básicamente creo que acá tiene que venir una raza importante. Lo de Tambolar hubo una invitación parlamentaria que la minoría no logró sacar el dictamen, pero claramente había responsables. Y me decía, bueno, ahí es donde tenés los votos
a continuación que te resuelven cualquier, digamos, proyecto en el cual lo que queremos es hacer algo decentemente siempre, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, Agua Negra nunca quedó claro los préstamos del BID para el diseño, los trabajos de factibilidad, que los chilenos no quisieron aceptar nunca. Pero en San Juan sí. Bueno, sería bueno que el gobierno actual hiciera, ¿no?, una explicación de lo que sucedió durante estos gobiernos de Gioja y de Uñac sobre todas estas cuestiones, porque si no, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, si estas obras quedan ahí tiradas, se pierden, imagínate que en el caso del Tambolar, si esa obra no es retomada a la brevedad, es muy probable que mucha inversión se pierda, porque estamos hablando de cosas que se hacen en la montaña y eso no lo puedes proteger. Bueno, creo que sería importante, y esto es un tema que a mí me preocupa, el que la gente votó no solamente por un cambio, asustada por la actitud de Uñac de quedarse en el poder como fuera lugar o que volviera a Gioja, sino también votó un cambio de conducta respecto a los anteriores gobiernos, y el tema de la rendición de cuentas y el tema de mostrar en la sociedad cuáles son las razones y los orígenes de nuestras desgracias, como por ejemplo estas malas inversiones, qué pasó con estas inversiones, la falta de investigación administrativa y judicial de las mismas. Está el hecho de, por ejemplo, la nueva Fiesta del Sol. Bueno, se dijo que se iba a rendir cuenta de lo que se gastó, estamos esperando. Esperemos que no se cometa ese error que cometieron los otros y que dieron lugar a altas sospechas respecto a la transparencia a la hora de administrar los recursos de la provincia, que más que nunca hoy son escasos, y que en el 2025 también van a ser escasos porque no tenemos presupuesto nacional. La provincia ha dictado un presupuesto provincial, los municipios están haciendo los propios, pero esto es simplemente una quimera, porque si el presupuesto de la provincia se nutre con un 86-89% de recursos nacionales, que no solo son coparticipación, tenemos que ser cuidadosos y muy responsables con nuestros ciudadanos a la hora de decirle, bueno, esto es lo que tenemos, así lo distribuimos, y esta es la transparencia que lo hemos manejado. La verdad que es, digamos, como colofón de todo esto, lo deseable, así pretende la gran mayoría que se va promoviendo en función de cómo estás haciendo las cosas, es la que te van a reclamar el día de mañana qué se hizo con tal cosa y qué se hizo con otra cosa, porque si hay un viso de corrupción en muchas de las cajas estas que te digo, es dable esperar siempre que lo que venga no solo sea mejor en términos de las cuentas públicas, sino también dejando de pensar cómo te alías con el enemigo prácticamente para decir así estoy conduciendo. Esto es delicado, ¿eh? Y si no, después llegas tarde y perdés la agenda política, como ha pasado en el tema institucional, de no haber presentado, como se dijo, inmediatamente el proyecto de volver a la Constitución del 86, dejando sin efecto la enmienda de Gioja, de la tercera reelección, o eliminar la CIPAD, la ley de lema, de manera inmediata, y no permitir que primero sea el uñaquismo el que pida volver a la Constitución del 86, claro. Insisto, tratando ahí de esbozar una autocrítica, o la Libertad Avanza, que te presenta un proyecto para eliminar la CIPAD, y después termina llegando vos a las apuradas, presentando un proyecto de modificación de la CIPAD con algunos baches, algunos claroscuros, que bueno, esperemos que la legislatura se tome su tiempo para debatirlo, y lo resuelva, porque todos los sistemas electorales, ninguno es perfecto, pero bueno, los sistemas electorales benefician a uno y perjudican a otro. Esto quedó muy claro cuando Uñac pretendió manipular el sistema electoral para quedar si no le sirvió. Tenemos esta oportunidad de enmendar y trabajar con tiempo y volver hacia atrás de las cosas que hicieron el peronismo en muchísimas materias, expropiaciones, Tribunal de Cuentas, Defensoría del Pueblo, pero bueno, vemos que en ese punto el gobierno provincial no le ha dado la importancia, y esto me parece un error, porque la sociedad cuando votó era muy importante esta separación de las instituciones políticas
por parte del daño que hizo el peronismo. Claro. Y a lo personal te tocó ser concejal, ya en la capital estuviste presidiendo el foro, estuviste haciendo política, lo global siempre demostraste que te gusta y que sos un estudioso. ¿Qué pensás en lo personal en y teniendo, digamos, el sello de Stolbizer, no sé, Juntos por el Cambio, que era eso, ¿no? Marcelo, contame. Bueno, el partido GEN llegó, digamos, al final a Juntos por el Cambio, a nivel nacional en el año 21 y acá en la provincia en el año 23. No tuvimos mucho tiempo de acomodarnos porque Juntos por el Cambio hoy no existe. Pero sí estamos muy motivados porque creemos que así como en el contexto internacional es necesario definir una socialdemocracia que hoy está en crisis, lo vemos por ejemplo en Alemania, en Europa en general o en Estados Unidos con el avance de los populismos de ultraderecha, Trump, bueno, estos partidos en Europa. Creemos que en Argentina hemos entrado en ese escenario internacional porque Milei nos ha puesto en ese lugar porque su discurso tiene mucho de eso, de esa corriente de esta nueva derecha o derecha alternativa, que no es más que una ultraderecha muy populista. Y bueno, la respuesta hay que darla en términos políticos, en el campo de las ideas y de las conductas. Y acá hay un gran vacío, porque la desaparición de Juntos por el Cambio ha dejado huérfano a mucha gente que considera que tan bueno es bajar la inflación como no especular con un dólar barato, porque el dólar barato termina, y esto los argentinos podemos dar cátedra, termina mal en los procesos económicos. Y si vos despreciás las instituciones políticas económicas de nuestra Constitución, que es la República, el federalismo, el respeto que nos merecen las personas y que la Libertad Avanza ha hecho de la grosería, del insulto, de la persecución, toda una estirpe política, bueno, y si a eso vos le sumás que no puede ser el kirchnerismo la alternativa a esta nueva derecha, con más razón hay que trabajar en el 2025 para darle a los argentinos y a los sanjuaninos una opción. Tocaste tangencialmente a Trump y tocaste el tema internacional que había dejado para el último, con la muerte a los 100 años del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Por supuesto, fue una figura. Y también se fue, allá hace tiempo, Kissinger, a 100 años los dos, ¿no? Pero me gustaría un aporte con Jimmy Carter porque, bueno, ya empezaron las principales repercusiones internacionales en Estados Unidos de un gran respaldo a quien hizo mucho por la democracia, ¿no? Totalmente, y fundamentalmente por los derechos humanos en la Argentina. Sí, claro. Acá Carter gobernó entre el 76 y el 80, en plena dictadura de Videla, de Viola, y fue como presidente de Estados Unidos el que no se comió el verso de que las políticas económicas de mercado no iba a hacer que se cuestionara la masacre que se estaba llevando adelante en Argentina, o sea, y Carter le puso en eso un freno, y instó a la OEA, a una delegada personal, Patricia Darian, que fue la primera que vino a recabar los testimonios de lo que estaba pasando en la Argentina, y Carter no entró en ese juego de la Guerra Fría, era otro mundo, de que bueno, las dictaduras con tal de ser pro-occidentales eran beneficiosas, cosa que Kissinger sí hizo, porque Kissinger fue el que alentó el golpe de Estado en Chile, que Pinochet llegara por la vía de las armas al poder, y bueno, ellos con un pragmatismo inmoral alentaban estas dictaduras y las masacres para evitar que el comunismo prosoviético, procubano se hiciera de los países latinoamericanos. Carter en este sentido la tenía muy clara, así que bueno, ha muerto un presidente que para Argentina fue muy importante en la lucha por los derechos humanos y para ponerle fin a una dictadura sangrienta como fue la dictadura de los militares, sin que esto haya implicado comprensión, protección,
a las organizaciones guerrilleras, porque en esto también hay que decirlo que la administración de Carter era realmente democrática y era realmente defensora de los derechos humanos, y no lo que pasa actualmente, donde, bueno, se cae en la trampa de justificar una violencia contra la otra violencia, que bueno, es un problema que tenemos en la Argentina, ¿no? Claro, claro. Marcelo Arancibia con nosotros en este día 30 de diciembre, clarito en todos sus conceptos. Me encantó, Marcelo, creo que este es el enfoque que tenemos que ir dando para hacer, por un lado, la autocrítica, por otro lado, lo que debe ser positivo, siempre pensando en que lo mejor que tiene la democracia es mantener la ética incólume, porque si no estamos siempre criticando a uno, criticando, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que hacen los otros. Es una sociedad que está dos o tres o cuatro veces dividida en el sentido ideológico, pero que acá lo central va a seguir siendo atacar fuertemente la corrupción, y cualquier corrupción, por pequeña que sea, es importante para defender los intereses de la patria, ¿no? Totalmente. El que comete un delito es un delincuente, no puede ser justificado por su posición política o ideológica. Buen año para vos, Marcelo. Igualmente, un fuerte saludo a toda la gente de la radio y a toda su audiencia, y un exitoso 2025 para todos. Gracias. Bueno, ahí estaba con nosotros, son las 8 de la mañana, 52 minutos, el doctor Marcelo Arancibia, en un enfoque imperdible en términos de razonar como corresponde, ¿no? Sin tener que estar dando la mano a uno, la mano a otro. Acá es en la vida hay que entender de que tenemos que tener claro qué queremos hacer a determinada edad y qué tenemos que hacer en otra edad. Es decir, esto que pasó con el binomio Uñac-Gioja es el mejor ejemplo para decir, ¿te vas o te quedas, Gioja? Uñac, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Lo mismo que hiciste en el pasado? Bueno, estas son las cosas que tenemos que tener en el debate.